En el ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca nos acompaña el doctor Octavio Alberto Agustín Aquino. Es profesor investigador titular de tiempo completo de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, adscrito al Instituto de Física y Matemáticas en el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación actual está centrada en la musicología matemática, específicamente la teoría matemática de contrapunto. Es coautor de libros sobre este mismo tema que han sido publicados por la Sociedad Matemática y Springer. Damos la bienvenida al doctor Agustín Aquino. Decidí hablar de algo de la matemática que me he encontrado en mi vida cotidiana, muchas veces más allá del entorno escolar. La idea es un poco responder a esa pregunta que dice, ¿y eso para qué me va a servir? Aunque no estoy muy seguro de que con esto gane mucho terreno, pues en un estudio hecho en Inglaterra por Brown y Beebe en 2008, por ejemplo, el 58% de los alumnos con más bajas calificaciones dice que el problema con la matemática es que es difícil de entender, y solamente el 2% que no es útil en la vida diaria. De hecho, es sorprendente que le salió que el 9% de los alumnos más aventajados piensan que la matemática no es útil en el día a día. Reitero, es evidente que el problema de la gente con la matemática es que es difícil de entender, lo que provoca un berrinche y le hace afirmar un poco gratuitamente que sirve para nada. Sin embargo, persisto en esta línea de acción. En primera, por prestar un testimonio personal. En segunda, porque creo que finalmente puede servir como motivación para perseverar en el estudio y superar el hecho de que, pues sí, es difícil la matemática. Hay dos puntos de contacto entre la matemática y el público en general a los que puede uno recurrir en caso de emergencia: el teorema de Pitágoras y el número pi. Empecemos por el teorema de Pitágoras. Resulta que un triángulo cuyos lados miden 3, 4 y 5 unidades tiene que tener uno de sus ángulos igual a 90 grados, según el teorema de Pitágoras. Cuando lo enseñan en la escuela suelen ponerlo en una sola dirección. Si te traen un triángulo que ya tiene un ángulo recto, entonces las longitudes al cuadrado de los lados más cortos suman el cuadrado de la longitud del más largo. Sin embargo, al revés también es cierto. Si un triángulo plano es tal que la suma de los cuadrados de las longitudes de dos de sus lados es igual al cuadrado de la longitud del tercero, entonces el triángulo tiene que tener un ángulo de 90 grados. Y esto sucede justamente con los números 3, 4 y 5. Pues 3 al cuadrado da 9, más 4 al cuadrado, que es 16, todo da 25, y eso es el cuadrado de 5. Si uno toma una cuerda y se le hacen 13 nudos igualmente espaciados, y se forma un triángulo de lados 3, 4 y 5, será un triángulo rectángulo. En 2015, mientras platicaba con el maestro albañil que supervisaba la construcción de una casa, me confirmó que así era como verificaba que las paredes formaban escuadra cuando así lo indicaban los planos. Esto refuta la afirmación del matemático argentino Adrián Paenza, que afirmó en 2011 que saber el teorema de Pitágoras no es relevante en el siglo XXI. Euclides, hace 2300 años, demostró un modo para encontrar tripletas de números enteros que satisfacen ser las medidas de los lados de un triángulo rectángulo, y que se denominan ternas pitagóricas estos números. Se los ilustro con un ejemplo. Tomen dos números enteros que no tengan factores comunes y que no sean ambos impares de preferencia, digamos 2 y 3. Saquen la diferencia del cuadrado del mayor del cuadrado del menor. Aquí, por ejemplo, tendríamos 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado es igual a 9 menos 4 y esto es igual a 5. Reservamos este número. Ahora dupliquen el producto de los dos números. 2 por 3 es 6 y su doble es 12. Y ese es otro número que vamos a reservar. Resulta que el 5 y el 12 pues son parte de una terna pitagórica y serían los lados de un triángulo rectángulo. Para encontrar el que falta calculamos 5 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a 25 más 144 y en total da 169 y este es el cuadrado de 13. Entonces hemos obtenido la terna pitagórica que consiste en 5, 12 y 13. Magia. Aunque parezca increíble, hace no mucho tiempo todos miraban embobados a la terna pitagórica 3, 4 y 5, pues es la proporción de la llamada pantalla completa full screen de las televisiones, o sea 4 a 3. Ahora ya no, pues normalmente son de pantalla ancha, widescreen, cuya proporción es 16 a 9 y ahí la diagonal ya no sale entera en proporción a los lados. Hablando de números que no tienen divisores comunes o coprimos, cuando preparaba mi clase para los alumnos del propedéutico inscritos a la carrera de mecánica automotriz, encontré una aplicación muy interesante de ellas y del máximo común divisor. En 2009, Bart y Chris Snap, al reparar un Fiat Spider 1981, desmontaron el volante y la columna de dirección,
pero al volverlos a colocar, el volante quedó chueco. Esto es claramente peligroso, pues engaña en relación al rumbo que lleva el carro cuando se va manejando. Al examinar las piezas encontraron que el volante tenía 21 muescas donde embonaba, mientras que la columna de dirección tenía 17 muescas. Como 21 por 17 es 357, que es cercano a 360, resulta que por cada giro de una muesca en el volante se gira más o menos 17 grados, mientras que por cada giro de una muesca de la columna de dirección se gira más o menos 21 grados. Ahora bien, 21 y 17 son coprimos, por lo que por un teorema de la matemática se nos garantiza que deben existir enteros P y Q, tal que 21P más 17Q es igual a 1. De hecho, se deben tomar P igual a menos 4 y Q igual a 5, lo que significa que si giran 5 muescas al volante en dirección horaria y a la columna de dirección 4 muescas en dirección antihoraria, entonces toda la configuración gira 1 grado en dirección horaria. Con esto ya pudieron corregir los 5 grados de desviación del volante, repitiendo la operación descrita 5 veces del modo correcto. Vamos ahora con pi. Es muy probable que todos sepan que pi por el diámetro de un círculo da la medida de su circunferencia. Una vez, mientras visitaba la casa de Angélica, que en aquel momento era mi novia, nos encargaron cortar un tramo de manguera para conectar una bomba de agua. Con un mecate sacamos la distancia que había que salvar. El rollo de manguera, por otra parte, estaba firmemente sujeto a la pared, de modo que para sacar una vuelta teníamos que sacar todo el tramo avanzado, y esto es extremadamente engorroso. Se me ocurrió entonces aprovechar a pi, medimos cuántas veces cabía el diámetro del rollo de la manguera en la longitud del mecate que faltaba, y cupo 5 veces. Haciendo las manipulaciones simbólicas, resulta que el número de vueltas que restaba sacar era 5 entre de pi, o sea más o menos 1.6, o sea más o menos una vuelta y 5 octavos. Cortamos eso y ya pudimos retirar el segmento fácilmente, y alcanzó de maravilla. Más tarde me casé con Angélica y tuvimos a nuestra primera hija, que cuando terminó su educación inicial participó en un pequeño festival y le pidieron que vistiera una falda circular. Esta se obtiene cosiéndole una pretina a una corona de tela. Una corona es lo que se forma con 2 círculos concéntricos, donde el más pequeño corresponde a la cintura. Una forma fácil de cortarla es doblar la tela en 4 y trazar los 2 sectores circulares. Los tutoriales en línea eluden calcular el radio más pequeño, pero nosotros no tuvimos problema alguno, pues sabíamos que se obtiene dividiendo la medida de la cintura entre 2 veces pi. La falda roja de satén quedó de maravilla. Después tuvimos a nuestra segunda hija y en la guardería nos pidieron que le hiciéramos un gorro de fiesta cónico para que vieran cómo se festejan los cumpleaños, lo que sin duda es una parte esencial de su formación académica. Para ello determiné que en la base debería tener un radio de 6 centímetros, y por la proporción de los gorritos comerciales vi que debía tener una altura de 16 centímetros. Un cono se obtiene pegando un sector circular por los lados rectos, y para obtener la longitud de la parte circular se multiplica entonces a 6 por 2pi. Para obtener la longitud de la parte recta se usa justamente el teorema de Pitágoras, y con ello sale que debería medir 17.1 centímetros. Con esto y unos pocos cálculos más, pudimos trazar el patrón en una cartulina de color, ponerle un elástico y listo. El gorro fue un éxito y mi hija siguió jugando con él por mucho tiempo, festejando su cumpleaños cada pocos días. Seguiré con los testimonios personales y otros no tanto, pero quiero insertar antes que este asunto de saber matemática para usarlo a nuestro favor cuando se necesite es parte de lo que el matemático John Allen Paulos llama numerismo, analogía del alfabetismo. Un ejemplo de cómo la matemática abre nuestra mente y parecido a uno que me gustó leer en el libro de Paulos, El hombre anumérico, y cuya lectura recomiendo, es la pregunta: ¿a qué velocidad en kilómetros por hora crecen nuestras uñas? Paulos refiere que un niño ante esta pregunta afirmó que las uñas no crecen kilómetros en horas. Pero si lo pensamos un momento, veremos que no es imposible, sino que esa velocidad debe ser un número muy, pero muy pequeño. ¿Qué tanto? Bueno, se supone que en promedio las uñas crecen 3 milímetros al mes. Y si se hacen las cuentas como se enseña en física de la secundaria, entonces resulta que es 0.8042 kilómetros por hora. O sea, 4.000 millonésimas de kilómetro por hora. Esto revela que en parte tiene razón el niño en que la unidad de medida no nos da una intuición correcta de la extremada lentitud del proceso de crecimiento de las uñas. Pero es cierto, y es cierto el número. Para no escribir tantos ceros es que los científicos introducen la notación científica, que básicamente consiste en el número con un solo decimal a la izquierda del punto y luego un 10 elevado a cuántos lugares hay que recorrer el punto decimal. Negativo si es a la izquierda, positivo si es a la derecha.
Cada lugar recorrido representa lo que informalmente se denomina orden de magnitud y que nos permite darnos cuenta rápidamente qué tan enorme o pequeño es un número en relación a otro. Por ejemplo, la probabilidad de morir si uno es golpeado por un rayo es de 6 por 10 a la menos 6, o sea, 0.506, mientras que la de morir en un accidente automovilístico es de 1 por 10 a la menos 3, o sea, 0.201. Como la diferencia entre el orden menos 6 y menos 3 es 3, y como un 1 seguido de 3 ceros es 1000, significa que es algo así como 1000 veces más probable morir en un choque que electrocutado por un rayo. Aún así, hay gente que le teme más a las tormentas eléctricas que a un viaje largo por carretera. Otra cosa que se ve en secundaria son las ecuaciones lineales, los sistemas de ecuaciones lineales y las ecuaciones cuadráticas. Tengo experiencias personales al respecto. Recuerdo que mientras vivía en Los Ángeles, Puebla de Los Ángeles, todavía eran comunes las casetas telefónicas, de esas donde podías sentarte dentro de una cabina personal, marcaban por ti y pagabas al terminar. Fui a una cercana a mi casa y me gasté en llamar a mis padres el último cambio que tenía para esa semana, que eran 10 pesos. Cuando regresé, Angélica me preguntó justo por ese cambio porque lo iba a ocupar, y al decirle que me lo gasté, me dijo que cuánto tiempo había yo hablado. No lo recordaba y había tirado el comprobante, pero sí recordaba que cobraban 2 pesos el primer minuto y 1 por cada subsecuente. Esto corresponde a una ecuación lineal sencilla que al resolverla nos da 9 minutos. Redondeado, por supuesto, pues las casetas no cobraban fracciones. Hay quien resuelve lo anterior por pura lógica, según dicen, pero más tarde, cuando nos mudamos a Ciudad de México, me salió un problema menos fácil de resolver por pura lógica. Esto ocurrió en 2009, el año de la pandemia del H1N1. Después de la cuarentena, en la revista del Consumidor publicaron unas instrucciones para elaborar gel sanitizante casero, y Angélica y yo nos dimos a la tarea de hacerlo. Cuando conseguimos el alcohol no nos fijamos que era de 96 grados y no de 70 grados como indicaban las instrucciones. ¿Cuánta agua hay que mezclar con cuánto alcohol de 96 grados para obtener 90 mililitros de alcohol de 70 grados? Se los dejo de tarea. En alguna medida este es un problema de vida o muerte, por cierto. En cuanto a las cuadráticas, a mí siempre me han fascinado porque cuando se construye su gráfica en el plano cartesiano sale una parábola. Además, bajo condiciones ideales, la trayectoria de un objeto que se lanza al aire sigue una trayectoria parabólica. Puede uno comprobar esto en una fuente que lance chorros, y de hecho en el Museo Universum de la UNAM había una indicación al respecto en sus bebederos. La utilidad que le encontré a esto fue mostrarle a los estudiantes por qué los videos de la NASA de las misiones Apolo son legítimos. Si uno mira los videos de los recorridos del vehículo lunar del Apolo 16 y saca la escala con los datos técnicos, usando el punto máximo que alcanza el polvo que levantan las ruedas y el tiempo que le toma llegar ahí, se puede estimar el valor del coeficiente principal del polinomio cuadrático que describe la trayectoria, y que según enseñan en física es la mitad de la aceleración de la gravedad en la Luna. A mí me salió aproximadamente 2 metros sobre segundo al cuadrado, que es como la quinta parte de la Tierra. Xu y Orangi la calcularon con un poco más de sofisticación en 2012 y le salió 1.47 metros sobre segundo al cuadrado, que se encuentra dentro de un 10% del error del valor real, que es 1.62. Además, demostraron que el polvo llega demasiado lejos como para haber sido afectado por la resistencia del aire. Todo esto es evidencia de que el video se hizo en un ambiente de gravedad menor a la de nuestro planeta y en el vacío. Espero que esto demuestre que saber matemática nos protege de caer en la conspiranoia, pero infortunadamente no es infalible. Ante el fanatismo, quizá nada es eficaz. Por última vez en el plano personal, recuerdo que estudiaba el efecto de la lectura en el aprendizaje precisamente por el programa de lecturas del SUNEO, cuando me topé con el dato de que a los 6 años uno domina en promedio 14,000 palabras. Haciendo las cuentas, esto significa que, en promedio, uno aprende 6 palabras al día hasta esa edad. Naturalmente, recién nacido quizá uno aprende 0 palabras en un día, pero no es del todo irrazonable pensar que el número promedio de palabras que aprenden los niños en función de su edad se puede ver como continuo y diferenciable. Así, por el llamado teorema del valor medio, sí debe haber por lo menos un día en el que justamente aprendemos 6 palabras al día. Observando a mis hijas, creo que algo hay de cierto en esto. El teorema del valor medio, que es uno de mis favoritos, pertenece a la rama de la matemática llamada cálculo infinitesimal. Otro encuentro que tuve con el cálculo ocurrió porque durante un tiempo, mientras trabajaba en la Universidad de La Cañada, mi familia vivía en Oaxaca de Juárez. Entonces viajaba los fines de semana desde Teotitlán de Flores Magón y de regreso. Para no dormirme, ponía una lista de reproducción que corría en una dirección de ida y en la inversa de regreso.
El viaje duraba siempre 3 horas, pero no siempre iba yo a la misma velocidad, pues a veces me paraba un momento a cenar, o para ir al sanitario, o para tomar una siesta pequeñita, etc. Un día noté que siempre que pasaba por un cierto lugar cercano a la Caltepec, escuchaba tanto de ida como de vuelta una canción llamada Right Here, Right Now, justo aquí, justo ahora en español, cantada por Kylie Minogue, del disco Déjà Vu de Giorgio Moroder. En efecto, esto es consecuencia del teorema del valor intermedio. Como no me puedo teletransportar desafortunadamente, la función que describe el momento en mi lista de reproducción en términos de mi posición es continua. Si nos imaginamos 2 Octavios, uno saliendo de Oaxaca de Juárez y otro de Teotitlán al mismo tiempo, poniendo la lista de reproducción como he dicho, se ve que se van acercando y, cuando se encuentran en ese punto, escuchan la misma canción. Para concluir, quiero citar 2 aplicaciones de la trigonometría que me son relevantes como ser humano, aunque no las haya experimentado en carne propia. La primera involucra a un matemático que admiro mucho, Friedrich Bessel, y una técnica matemática que permite medir la distancia a algo que está lejos de nuestro alcance, que se llama paralaje. El paralaje, en esencia, es el hecho de que si vemos un objeto tapándonos con un ojo y luego el otro, parece que se mueve. Los invito a intentarlo con algún objeto que tengan cerca. La razón de que esto ocurra es que las líneas de visión de cada ojo hacia el objeto forman un ángulo, que es el doble del llamado justamente paralaje. El hecho de que un mismo cuerpo celeste, digamos el planeta Venus, parece estar en posiciones diferentes del cielo, visto a una misma hora en puntos distintos de la Tierra, permite calcular, usando trigonometría y el paralaje, la distancia hasta Venus. Este dato, junto con las leyes de Kepler, permiten deducir todas las distancias a los planetas y al Sol desde la Tierra. Esto, en principio, debería funcionar para otras estrellas, pero el problema es que la Tierra es muy pequeña para ello. Una distancia más grande que podemos tomar para calibrar distancias estelares es justamente la del diámetro de la órbita terrestre alrededor del Sol, mirando a la estrella en enero, por ejemplo, y luego en junio, más o menos. El astrónomo danés del siglo XVI, Tycho Brahe, intentó medir el paralaje de las estrellas. Tenía los mejores instrumentos de su época, y sin embargo le salía 0. Esto lo convenció de que las estrellas estaban fijas en una gran esfera que contenía el sistema solar, según lo estipulaba la religión. Sin embargo, argumentaba, significaría que las estrellas tendrían que ser cuerpos gigantescos, a distancias monstruosas, para que hasta aquí las percibiéramos como simples puntos de luz, en caso de que no fuera así, que estuvieran en una esfera fija, ¿no? Y pues es una idea ridícula. Pero en 1838 Friedrich Bessel encontró que las estrellas tienen paralaje no nulo. Específicamente determinó que la estrella 61 Cygni tiene un paralaje de aproximadamente 1.5 por 10 a la menos 6 radianes. Los radianes son una medida más conveniente para la matemática que los grados. Por aproximaciones trigonométricas basta dividir a la distancia de la Tierra al Sol entre este paralaje para obtener la distancia a la estrella. La distancia que se obtiene es aproximadamente 1.5 por 10 a la 8 kilómetros, o sea, 150 millones de kilómetros. Esto significa que 61 Cygni está a 100 billones de kilómetros de la Tierra. Una distancia monstruosa, equivale a más de 10 años luz, es decir, a la luz, que es lo más rápido del universo, le tomaría más de 10 años en ir desde la Tierra a 61 Cygni. Tycho Brahe tenía razón, aunque no quería tenerla. Esta es otra muestra de que la matemática nos puede conducir a conclusiones más allá de nuestra imaginación, pero bastante ciertas, y por eso debe considerarse con cuidado y la debemos usar para examinar ideas que nos parezcan descabelladas. Para cerrar, les cuento que en el siglo XIX el Imperio Británico ejercía su dominio sobre la India y lanzó el Great Trigonometrical Survey para cartografiarla, y en especial determinar la altitud de varios picos en la cordillera del Himalaya, que se sospechaba eran los más altos del mundo. Como se ve en un mapa del proyecto, esto implicaba lanzar varios triángulos por todo el territorio y medirlos con la mayor precisión posible, para lo que es indispensable la trigonometría. Uno de los encargados del proyecto era George Everest, porque así se debería decir su nombre, no Everest como normalmente se le dice, pero bueno, esa es otra historia. Llegó el momento de determinar la altura de la que posiblemente era la montaña más alta del mundo, pero por cuestiones políticas no tenían permitido a los británicos acercarse lo suficiente a la misma. Por eso bautizaron a la formación como Everest y no como Longma, como lo conocían los tibetanos, por ejemplo, pues argumentaban que no podían ir a preguntarles. Como quiera que fuese, los británicos sabían que la distancia entre los puntos donde observaban el pico, o sea, sabían qué distancia había entre esos puestos de observación, y con este dato, junto con los ángulos que pedían
y la ayuda de muchos hindúes pudieron calcular la altitud del mismo. Finalmente, en 1856 anunciaron un número, 29.002 pies de altura. Se dice que le agregaron un 2 para hacer más creíble la cifra, pues les había salido exactamente 29.000. ¿Acaso no es importante para muchos montañistas saber que tienen ante sí la mayor cima del mundo sobre el nivel del mar? Hasta antes de eso se pensaba que era la del Chimborazo en Ecuador, que esa era la mayor de todas las que estaban por encima del nivel del mar. De hecho, si se toma en cuenta la forma de la Tierra, la punta del Chimborazo está más lejos del centro de la Tierra que del Everest. Pero pues finalmente resulta que son definiciones matemáticas las que dan fama a los montañistas. Por eso argumento de nuevo que la matemática es, además de todo lo bella que la considero, un elemento indispensable en nuestro arsenal intelectual para enfrentar las dificultades de la vida. Muchas gracias.